Hola, soy Juan Francisco Montalvo, profesor investigador de la Náhuatl de Querétaro, y el día de hoy voy a hablar en esta cápsula sobre el rol del juez en el Estado constitucional de derecho. La función de juzgar es una de las más antiguas de la historia humana. Desde que el ser humano comenzó a organizarse en comunidades, surgieron inevitablemente los conflictos. Pero más allá de la simple necesidad de resolverlos, apareció algo mucho más profundo: la búsqueda de la justicia. Resolver no es suficiente. Desde el principio, lo importante es resolver de manera justa, pacificando las relaciones y asegurando la armonía social. En las primeras sociedades, la función jurisdiccional, la religiosa y la política estaban profundamente unidas. Quien gobernaba era a la vez sacerdote y juez, porque no se entendía que pudiera haber orden sin justicia y sin algún tipo de legitimidad superior. Resolver un conflicto no era solo un asunto práctico, era también un acto simbólico: restaurar el equilibrio social y muchas veces incluso el equilibrio cósmico, según la cosmovisión de cada cultura. Sin embargo, con el tiempo, las sociedades evolucionaron y empezaron a diferenciar las funciones. En la antigua Roma, con Neo Flavio, se produjo un momento clave cuando el derecho humano se separó de lo que se entendía como el derecho divino. Esta separación permitió que la función jurisdiccional dejara de estar bajo el control de los sacerdotes y del poder político y diera lugar al surgimiento de jueces y abogados laicos. Esta evolución fue decisiva. El derecho empezó a desarrollarse no solo como un medio para mantener el orden, sino como un límite frente al poder político. La tarea de juzgar no quedó reducida a resolver conflictos, sino a garantizar que las soluciones fueran justas, incluso si eso implicaba oponerse al gobernante. Los jueces empezaron a asumir el papel de defensores de la justicia frente a los abusos del poder. No obstante, la historia muestra que esta independencia no fue fácil de mantener. Con la aparición del Estado moderno en el siglo XV, se impuso la lógica de la concentración del poder. Los monarcas, fortalecidos por el redescubrimiento del derecho romano, se proclamaron fuente de toda autoridad, sometiendo la función judicial y, con ella, debilitando la búsqueda misma de la justicia. Frente a esto, durante siglos, los jueces mantuvieron una resistencia constante. A pesar de las presiones, muchos mantuvieron viva la idea de su verdadera lealtad, no al gobernante, sino al derecho y a la justicia. Esta lucha se hizo todavía más urgente en el siglo XX, cuando los totalitarismos demostraron hasta dónde podía llegar el poder político sin límites. Fue solo después de la Segunda Guerra Mundial y los horrores del Holocausto que la comunidad internacional comprendió con absoluta claridad que ninguna sociedad puede sostenerse sin jueces independientes. A partir de entonces, surge un nuevo movimiento constitucional, con constituciones que no buscan solo organizar a los estados, sino que establecieron límites claros a este poder político, reconociendo la dignidad humana como el eje central de todo orden jurídico. Y en ese nuevo diseño, los jueces fueron colocados en el centro como guardianes de la Constitución y garantes de los derechos humanos. Hoy, en el Estado constitucional de derecho, la tarea del juez es más importante que nunca. No solo debe aplicar la ley de manera técnica, sino asegurar que detrás de cada decisión se realice la justicia y se respete la dignidad de las personas. Su función no es la de convertirse en opositor sistemático de la política, solo por el hecho de serlo, sino la de vigilar que la política y el poder estén siempre al servicio del ciudadano y no al revés. En tiempos como los actuales, en los que la democracia, la libertad y los derechos enfrentan múltiples amenazas, el juez es quien, con su independencia, puede garantizar que el derecho y la Constitución no sean solo un conjunto de normas, sino un instrumento vivo para la protección de la persona humana.